Ojalá mi amiga caiga en esta mesa. Sí, ojalá que tu amiga quepa. Sí, parece que ubícate es más mejor. Algo no puede ser más mejor. Mejor es el máximo. ¿Ya querés pelear? Pelear. No, pero lo importante es que me entendiste, Po. Sea como sea que lo haya dicho. Suficiente. Terminamos. ¡No me hagas esto! No me hagas esto. Pero ponete en mi lugar. Se dice ponte en mi lugar. ¿Y en esta maleta sabes si cabería algún niño de unos 6 años, cosas así? Sí cabería, ¿eh? Sí cabería algún niño de 6 años. No saben cuántas veces he escuchado que pronuncian mal esta marca. No se dice Starbucks, se dice Starbucks. No se dice McDonald's, se dice McDonald's. No se dice Burger King, se dice Burger King. No se dice Nike, se dice Nike. Sí, lo hemos visto en todos lados, en redes sociales, en una conversación cotidiana y en muchos contextos distintos. ¿Quién habla bien? ¿Quién habla mal? ¿Qué es correcto y qué no lo es? En estos últimos años, la pelea por decidir si una persona habla o se expresa de manera correcta en un idioma ha crecido de una forma sorprendente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a una persona corregirle a otra el cómo pronunciar una palabra correctamente, o que le corrija de manera escrita? Para poder resolver esta premisa, debemos adentrarnos en la dicotomía principal que rodea este tema: prescriptivismo y descriptivismo. ¿En realidad hay alguien que tenga la razón? Ayúdame a descubrirlo aquí, en Idioma Lingüística, y acompáñame a descubrir las maravillas del lenguaje. Es una realidad, y lo podemos ver reflejado con tan solo ver estas imágenes. Y el tema puede llegar a ser tan complejo que habrá que resumirlo lo mejor posible. Y para esto, dividiremos el video en 5 partes. Capítulo 1. Descriptivismo y prescriptivismo. Lo haremos lo más sencillo posible para poder comprender estos dos términos. El prescriptivismo busca la estandarización de una lengua, es decir, nos otorga las reglas y normas estableciendo un orden que nos permita una comunicación más amena y comprensiva entre todos los hablantes que comparten una lengua. El prescriptivismo puede de igual manera conocerse como normatividad lingüística y tiene su lado positivo, sobre todo en lenguas con una cantidad grande de hablantes, ya que facilita la comunicación entre ellos, pues no es lo mismo hablar con un hablante del español nacido en México que con uno de España o de Colombia, etc. Con esta pequeña base de información podemos encontrar en nuestra vida diaria tendencias del prescriptivismo, en personas como lo es el ver que alguien corrija a otra persona por haber dicho mal una palabra, o por haberla escrito de manera incorrecta. Revisando la otra cara de la moneda está el descriptivismo,
que como podrás imaginar es de algún modo lo contrario al prescriptivismo. Este busca observar la lengua, no intervendrá en la normatividad, sino que estará al tanto del fenómeno del cambio desde cómo una palabra deja de ser usada o que termina siendo sustituida por otra que terminó con más aceptación por sus hablantes. Tal cual lo dice su nombre y término, tiene la finalidad de describir la lengua, desde su pasado, presente y hasta futuro. Como podrás ver, entre estos dos enfoques, el que ha causado más debate ha sido el prescriptivismo, y es aquí cuando comienza la Civil War de la lingüística, con dos bandos buscando tener razón. ¿Por qué? Bueno, esta pregunta nos lleva al segundo capítulo. Capítulo 2. Prestigio y discriminación. La idea del prescriptivismo puede llevar a las personas a pensar en un prestigio por saber hablar y escribir correctamente, dando un sentido de superioridad frente a aquellos que no están tan adentrados en ese mundo. Y claramente es algo que no debería pasar. El prestigio determina las variedades y el futuro de las lenguas. Es por eso que, como lo hablamos en el video anterior, hay muchas lenguas en peligro por su escasez de hablantes. Y uno de los factores que hace que esto ocurra es por el prestigio que algunas lenguas tienen sobre otras. El prestigio se refleja en una increíble serie de variaciones que pueden alterarse especialmente de manera social, prestigio a nivel socioeconómico o sociocultural. Pero sería todo un error el considerar que personas con un nivel social más alto introduzcan un nivel estándar de mayor prestigio. El prestigio conlleva la discriminación, y estos dos fenómenos aparecen a la par, desde que alguien se siente superior a otra persona por haber corregido su forma de hablar, o desde que esa persona asume que tener un amplio vocabulario lo hace más culto. Así también, presumir de hablar más lenguas que otra persona lleva a la discriminación, y peor aún, es decir, que una lengua es mejor que otra. ¿Y toda esta discriminación, para qué? Una lengua puede llegar a tener muchas variantes, puede tener préstamos de otras lenguas y una variedad tremenda de sociolectos, y ninguno de estos factores son un resultante para negar que alguien se exprese a la manera a la que está acostumbrado a decir una palabra. La corrección escrita es un punto del cual hablaré más adelante. Capítulo 3. Palabras y contextos. Las palabras. Toda palabra tiene su significado, desde un significado literal hasta uno que puede interpretarse de manera diferente a su significado literal, pues el hablante puede construir una nueva expresión, ya que el hablante hace a la lengua. El contexto me permite asimilar en qué forma es utilizada una palabra y qué sentido se le quiere dar dentro de una conversación. Por supuesto, todo esto se forma dentro de los niveles de la lengua establecidos. Es muy probable que tú como individuo a lo largo de tu vida hayas utilizado palabras que ni siquiera han existido para la normatividad escrita. No todas las lenguas tienen algún punto de referencia para establecer su normatividad, pero el español sí. Se tiene a la Real Academia Española, un sitio donde la gente suele escudarse y basar su criterio de si algo está bien dicho o escrito, de acuerdo con lo establecido por esta academia. Sin embargo, muchos lo consideran como si este lugar determinara lo que se puede decir o no se puede decir, y es ahí donde los problemas surgen de nuevo. Por otra parte, el contexto siempre permitirá comprender las ideas expresadas más allá del sentido literal. Si hay dos personas hablando en un parque y una le dice a la otra, «Sentémonos en el banco», evidentemente se refiere al sitio donde sentarse, y no de una institución bancaria. Dependiendo del lugar en el que te encuentres, ya sea en un país o un restaurante temático, pedir una torta resultará en distintos pedidos. Otro ejemplo y tipo de contexto lo tenemos en los videojuegos, que ya era necesario tocar en este video, pues vamos a la mitad y aún no hablo sobre ellos.
La comunidad que comparte el gusto por los videojuegos ha ido creando a lo largo de su existir su propia terminología para identificar conceptos a su propio estilo, normalmente tomando de base principalmente el idioma inglés. De esta manera, estas palabras facilitan la comunicación entre los jugadores para su juego favorito y en ocasiones ayudan a romper la barrera de la comunicación entre dos idiomas diferentes. Cualquier persona no relacionada a los videojuegos difícilmente podría entender alguno de estos términos, y tal vez la palabra modificada de ese término pueda comprenderla, pero no ese significado contextual que implica a la hora de utilizarlo. Solo en un contexto donde la mayor parte de personas que se encuentren hablando conozcan sobre videojuegos podrán comprenderlo. Palabras y contextos. ¿A qué intentamos llegar con esto? Los videojuegos es uno de los tantos ejemplos que hay sobre el cómo existen comunidades que modifican el lenguaje para un propósito en común. Y como habrás visto la terminología anterior mostrada, es evidente que nunca encontrarás ese tipo de palabras dentro de la norma estandarizada del lenguaje, y del mismo modo, difícilmente encontrarás a alguien que corrija la manera de pronunciarlas. Y de ahí es que podemos partir para el siguiente punto. Capítulo 4. Uso de la lengua y RAE. Volvamos rápidamente a la existencia de un punto referente para establecer la normatividad en el español y conozcamos sobre el origen de la RAE. Si leemos con atención en su página web, podemos encontrar lo siguiente. La Real Academia Española, fundada en 1713 por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, Márquez de Villena, es una institución con personalidad jurídica propia que tiene como misión principal velar por que los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico, según establece el artículo 1 de sus actuales estatutos. ¿Lo viste? Tiene como misión principal velar por que los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene todo el ámbito hispánico. Entonces, ¿por qué hay gente que aún sigue tomando esta academia como un referente para decir que existe una forma correcta de hablar? La respuesta está una vez más en el prestigio. Por lo general, las variedades de alto prestigio suelen sobrevivir y marginar a las de menor prestigio. También es posible asociar el prestigio con las variables de edad o género, pero la relación entre el prestigio y factores sociales individuales es bastante complicada. En cada una de las comunidades del habla funciona de manera distinta, y por ende es difícil generalizar en este campo. Entonces, vayamos al uso cotidiano de la lengua. Como lo mencioné anteriormente, es muy probable que a lo largo de tu vida hayas utilizado palabras que ni siquiera han existido para la normatividad escrita. Pero eso está bien, no tiene absolutamente nada de malo si cumpliste con la función de comunicarte y darte a entender. Y como ya también fue mencionado, el hablante hace a la lengua, no al revés. Desglosar esta frase puede ser bastante sencillo, tomando en cuenta toda la información recopilada hasta ahora. Las personas como grupo social irán creando nuevas palabras con base a las necesidades que su entorno requiera. Si no, ¿de qué otro modo surgieron palabras como Internet, Wi-Fi, Facebook, WhatsApp? O incluso palabras más recientes que debido a la pandemia y a las situaciones que fueron surgiendo, nacieron palabras como COVID, covidiota, sanitizar, etcétera, etcétera. Algunas de estas palabras podrás hallarlas en el diccionario y otras que simplemente no estarán, y no por ello dejarás de usarlas. Quizá en un futuro aquellas que no se encuentren dentro de la normatividad puedan ser aceptadas. Todo depende del hablante. Si esta palabra se vuelve de uso común entre los hablantes, es probable que en algún momento llegue a ser de igual manera aceptada en la normatividad, y aún así no es algo seguro, pero así
funciona la lengua. Capítulo 5. Dicotomía universal. Una dicotomía representa dos caras de una misma moneda. De acuerdo con el término, implica que exista la separación de un concepto en dos partes que puedan ser complementarias, opuestas o antagónicas. Por ejemplo, bien, mal, luz, sombra, material, inmaterial, teoría, práctica, mente, cuerpo. Cabe recalcar que la idea del yin y el yang no es una dicotomía, pues este concepto menciona que no hay un yin sin yang, ambos son interdependientes, mientras que la idea de la dicotomía menciona que lo que es una cosa no puede ser la otra, es decir, A siempre será A y B siempre será B, ambos son distintos. Estamos rodeados constantemente de dicotomías en nuestra vida. En lingüística están las clásicas dicotomías de significado, significante, lengua, lenguaje, lengua y habla. Y por supuesto, la que acabamos de revisar en este video. Entonces, volvamos a las preguntas planteadas al inicio. ¿Quién habla bien? ¿Quién habla mal? ¿Qué es correcto y qué no lo es? Pues el prescriptivismo se encarga de otorgarnos una serie de normas que nos faciliten la comunicación y a su vez aconsejando y desaconsejando, presentando en todo momento un nivel estándar de la lengua que todo hablante debería usar al momento de utilizar el lenguaje. Así que, desde ese punto de vista, el prescriptivismo dicta de cierto modo si estás hablando bien o no, y asimismo te aconseja una posible forma de algo que es correcto o no. El descriptivismo descarta la idea completa desde la pregunta, pues ésta solo se limitará a estudiar la manera en que la lengua es usada en algún punto de su historia. Por último, ¿en realidad hay alguien que tenga la razón? La verdad es que depende del contexto. Para alguien fiel a las ideas del prescriptivismo, por supuesto que creerá que sus puntos de vista son los correctos, y para alguien que cree en las ideas del descriptivismo será lo mismo, simplemente desde el otro lado de la moneda, y eso está bien. Lo que no está bien es discriminar a otros por tener un punto de vista distinto al tuyo. Discriminar por la crítica hacia el habla de una persona no está bien. Claro que en los últimos años se ha hecho mucho ruido con todos los cambios presentados por ciertas comunidades de hablantes y es normal que exista el debate para la resolución de dichas propuestas, siempre y cuando no termine en una desastrosa guerra innecesaria de opiniones contrarias. Depende del contexto, pues existe una variedad grandísima de posibilidades en donde se puede tratar este tema. Por lo que el resto queda en ti, querido espectador. ¿Qué opinas al respecto? Seguro que podemos hallar más respuestas en conjunto si nos permitimos preguntar ¿por qué?